estábamos hablando, que, bueno, todo esto, todo lo que ha estado ocurriendo, tiene un comienzo, ¿no? Tiene un momento histórico en el que se ha desarrollado, que normalmente se le llama la revolución. Hay un antes, hay un durante y un después. Y bueno, para un poco ir entrando, la verdad es que aquí no nadie sabe realmente qué está pasando en Cuba. No sabemos exactamente cuán fregada está la gente allá. Lo poco que sabemos, la poca información que escapa, sale principalmente por dos vías. Una son todos aquellos cubanos que han dejado atrás su país y han tenido que migrar a otros lugares. Y dos, ha sido toda la información que ha salido el anterior domingo respecto a todas esas manifestaciones espontáneas que se han suscitado, ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, no tenemos mayor información, por lo tanto, queremos partir del principio, ¿no? Porque todo esto es muy complicado, es muy grande. Y a veces yo me pongo a pensar, a ver, alguien como yo, alguien que tal vez prácticamente nunca ha escuchado, o sea, ha escuchado, pero no es consciente de todo el impacto que este evento, que ha sido la revolución y todo lo que ha pasado después en Bolivia, no somos conscientes hasta cierto grado. Y esto es algo que también quiero hablarle a mi generación, a los que son de mi edad, a los centennials, ¿no? A los que hemos vivido en un mundo completamente lleno de internet. Así que, bueno, te cedo la palabra a Oscar para hablar un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo nace esto? ¿Cómo estaba Cuba antes de la revolución? Si hay un bloqueo como tal, ¿es un bloqueo? ¿No lo es? Y bueno, todo eso. Te cedo la palabra a Oscar. Gracias. Ok, gracias. A ver, antes de ponernos en contexto, antes de entrar a lo que es el bloqueo, yo creo que es necesario hablar sobre cómo es que se ha dado esta condición, cómo es que Cuba ya ha llegado a estos extremos, cómo es que Cuba ha llegado a este punto, ¿no? Y realmente lo que ha pasado y la única y el foco de todo esto, aunque no crean, es lo que estoy mostrando en este momento, el azúcar, ¿ya? Y muchos dirán, ¿qué clase de locura es esta? Pero voy a explicar el por qué este alimento, ¿ya? Aunque muchos piensan que ahora es dañino, ¿ya? ¿Por qué este alimento eh, es el conflicto de todo esto? Bueno, empecemos mucho más antes, ¿no? Sabemos que Cuba, hace muchos años atrás, eh, eh, obviamente ha sido parte de la corona inglesa, ¿ya? Ha sido parte del reino de España y así lo ha sido hasta 1898. Es decir, miren, en 1900, no, Bolivia nace a la independencia en 1825. Los Estados Unidos nacen en 1776. Recién en Cuba, y es casi los primeros lugares que han sido conquistados por los españoles, Cuba saca su independencia el año 1898. Entonces forma parte del reinado de Cuba, ¿ya? Entonces, desde esa época, eh, Cuba pretende independizarse, ¿no? Y el principal recurso natural, o sea, la principal produ producto que tenían, obviamente, en Cuba es el azúcar, ¿ya? El azúcar es la base de Cuba y lo ha sido desde tiempos, desde la colonia, básicamente, ¿no? El azúcar ha sido la única fuente que ha tenido exportaciones por encima de todas las demás, incluso hablando más allá del turismo que se ha generado, ¿no? Ujú. Miren, en este gráfico, si vemos a continuación, vemos allá desde 1820 hasta 1895, ya el 98, que es la época de la independencia, ya Cuba exportaba más o menos 1.100 toneladas, ¿no? Mil doscientas, un millón de toneladas de azúcar, ¿no? Un millón de toneladas de azúcar hacia España y hacia otros lugares en Europa, porque ellos estaban regidos básicamente con el poder de la corona, bajo el reinado. Entonces, resulta que en la época ya de 1895 nace esos deseos independentistas de Cuba. Quieren independizarse porque ya tienen al lado un vecino muy poderoso que es Estados Unidos, que ya había pasado incluso por una revolución y por una
por una guerra civil, ¿ya? Y en ese momento también Estados Unidos ya era una potencia militar tremenda, era una potencia mundial, no cabía duda, ¿no? Después de tener una serie de conflictos y una serie de actividades económicas, Estados Unidos era una potencia. Entonces resulta de que ellos decían, tenemos muchas regulaciones por parte del rey y queremos ser más libres económicamente. Tenemos a un socio aquí al lado que quiere comprarnos el azúcar y lo quiere hacer de manera mucho más de libre, es decir, que haya mejor libertad de mercado sin tener que pagar tanto tributo a la corona. ¿Sabes? Los mismos preceptos de libertad que llevaron los Estados Unidos en 1776. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden unir, ¿ya? Y en ese momento, si mal no recuerdo, el presidente que estaba era McKinnon, William McKinnon, si mal no recuerdo, exhorta y hace y ayuda a los cubanos a independizarse. Es decir, te ayudo, a cambio vamos a hablar de unos tratos de comercio y los vamos a liberar con ustedes. Empiezan una guerra contra España, en la cual obviamente gana, porque Estados Unidos ha sido desde 76 una potencia militar y en ese momento estaba muy bien conformados. Entonces resulta que un 20 de mayo Cuba logra su independencia, ¿no? Y gracias a esa independencia, pues ahora se firma el tratado de reciprocidad comercial entre Cuba y los Estados Unidos de América, ¿no? En ese tratado tienen dos cosas muy importantes, ¿no? Es un tratado de reciprocidad comercial, implica que van a hacer tratos comerciales entre ellos, ¿no? Entonces es muy importante ese tema, ya que si se dan cuenta, Estados Unidos tenía esos conceptos de libertad ya bien marcados. Vamos a hacer comercio, negocios, business, todo lo que tú quieras, y ya no vas a tener el tema de la corona. Y en segundo punto, hay otro punto bien muy importante, es que Estados Unidos quería poner una base militar ahí, y es la que conocemos hoy en día como la base de Guantánamo. Él, en el contrato, en este pacto, dicen, bueno, aquí tenemos son 116 kilómetros cuadrados, ¿no? Son 116 kilómetros cuadrados que van a estar una base naval para verificar todo aquello que pueda influir contra los Estados Unidos, ¿no? Y en realidad esa base sigue hasta ahora. Ni en la época de la Revolución, ni en la época de Castro, nadie se ha atrevido a pelear. Por eso es que hay el mito número uno, ¿no? Se dice que Castro combatió y lo sacó a los gringos, ¿no? Pero ahí están bien metidos en la base de Guantánamo desde 1898. Bueno, en realidad es el pacto que es 1903, en el cual ellos querían pagar un arrendamiento a Cuba, ¿no? En los primeros años se hacía ese pago, que era de $1,000 en ese entonces, ¿ya? Pero ahora, una vez que ha entrado la revolución de Castro, se sabía que había intenciones de pagar por ese arrendamiento, pero Castro no quería ni saber de ese arrendamiento, pero al final tampoco los expulsó a los estadounidenses y esa base sigue tan vigente hoy en día como antes. Pese a que unos dicen que tiene una brecha negra legal ahí por el tema de que es jurisdicción de Cuba, pero con reglas norteamericanas y mucha serie de situaciones que no vienen al tema, pero Guantánamo está ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, ¿ya? Y con el tratado comercial, Cuba empieza un proceso de hacer comercio, ¿no? De libre mercado, de incentivar las inversiones que iban a Cuba, pero en Cuba están más destinados a hacer inversiones en azúcar, ¿ya? Ahora, con el tiempo, obviamente Cuba se convierte en un país azucarero. Y tabaco, que ya estaba también empezando a ponerse como segundo potencial para exportaciones, ¿no? Como para producirlo. Entonces, ¿qué sucede para que salga lo que todos conocemos como la famosa frase, el patio trasero? Resulta que viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como todos saben, en la Segunda Guerra Mundial se da una serie de inventos, de actividad económica, de situaciones que generan un boom, tanto en lo social como en lo económico. Gracias a esa expansión económica que han tenido en la guerra y a las invenciones como las economías de escala, ¿no? La producción en masa, como vemos ahí,
El trabajador, el obrero promedio que trabajaba en una de esas empresas, ganaba unas 10 veces más que un trabajador promedio en Europa. O sea, el poder adquisitivo que tenía era bastante alto, ¿no? Y también la producción en masa, o sea, la economía de escala, hacía que estos productos que salían de, la, de las fábricas, ¿no? Podían ser bastante accesibles y baratos. Entonces, en Estados Unidos se da un boom económico y las personas de los estados, las personas que fueron a luchar, lo último que querían era quedarse en casa a ver tele, querían salir, querían divertirse, querían salir. Entonces la isla de Cuba en los años 50 ofrecía justamente ese espacio que los estadounidenses estaban buscando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la época dorada de Cuba, ir ahí era lugar de los adinerados, de las estrellas de cine, se hacían películas, ¿no? Se generaban grupos turísticos, o sea, era un sitio de glamour, no era una isla para ponerte a la playa. Si se dan cuenta, ir a Cuba era la moda y era lo más cool en ese entonces, ¿ya? Entonces, en esa época, las inversiones más o menos hasta 1900, a partir de 1947, 48, hasta más o menos 1955, llegan a $1.000 millones en Cuba. Inversiones que hacían que Cuba tenga incluso un PIB per cápita muy alto, por encima de Torito, ¿no? Por encima, pero tenían un grave, grave, grave problema, ¿no? Si bien había inversiones en esto, se dan cuenta de que Cuba solo tenía estas dos cosas, ¿no? Azúcar y turismo. Y resulta que aún así, con toda esa cantidad de inversión hecha en Cuba, porque el turismo es así, es solo transferencias de allá para generar economía en Cuba, y créame que en La Habana estaba bastante bien desarrollado ese tema porque había buenos hospitales, había buenos colegios, había actividad económica muy creciente, ya, pero dedicada netamente al consumo, ¿no? A los servicios. Y ahí caemos en la eterna trampa de todo país latinoamericano. No producimos bienes de capital. Nos dedicamos a un servicio y a un productito estrella que tenemos. Y en Cuba pasa exactamente lo mismo. Tenemos azúcar y se tiene turismo. Listo. Y pensaban que con eso estaba arreglado el asunto y ya está, todos felices. Pero resulta que no es así porque Estados Unidos producía todo lo demás, ¿no? O sea, sus importaciones venían desde los autos que producían los Estados Unidos, ¿no ve? Por eso es que tenemos esa clase de autos ahí en Cuba que siguen todavía vigentes, si ven las fotos por internet, ¿ya? Y, y Estados Unidos producía todo lo demás, producía cocinas, televisores, batidoras, radios, todo lo que se pueda, todos los bienes de capital que se puedan imaginar en esa época. Entonces, la balanza comercial, el saldo, era deficitario, tremendamente. Entonces, importaban más de lo que podían exportar, ¿no? Ese es el factor número uno y casi el común denominador en toda Latinoamérica, ¿no ve? Que nosotros no, Latinoamérica no produce casi estos bienes de capital, casi cero. Bueno, hoy en día tal vez se ha exponido un poco más, pero Europa y Estados Unidos siguen teniendo la misma potencialidad que hace muchos años. Y entonces hay otro factor muy, muy importante, que es justamente el tema de el subempleo. Cuando se habla de azúcar, de los zafreros, de las cañas, de cortar las cañas de azúcar, ¿no? De la zafra, resulta que cuando hay demasiada mano de obra no calificada, es decir, mucha gente que solo tiene estudios básicos, digamos, o tal vez ningún estudio, ya, cuando hay demasiada oferta laboral, resulta que hay subempleo, ¿no? Entonces la zafra se hacía más o menos en el área rural y ocupaba grandes extensiones de Cuba, porque en la parte de la actividad económica estaba dedicada en La Habana. Lo demás de Cuba era parte de la zafra y lamentablemente, igual como todo gobierno, caía en lo mismo, ¿no ves? Recordemos que en esa época había la Guerra Fría y era la lucha contra el comunismo y el capitalismo, o el libre mercado, o las libertades individuales, ¿no? Entonces, esa lucha hace que en los lugares donde se genera ese subempleo, donde se genera el PIB per cápita en estas regiones era muy por debajo de lo que se veía en La Habana, empiezan a cundir las famosas ideas comunistas, ¿no? Socialismo. Entonces, en Latinoamérica se junta
y se centra en tener estas ideas de izquierda, socialistas, marxistas, ¿no? Y todas, y sabemos por quién estaba encabezada, pero hay un detalle más, justamente con este tema, con esta ideología que nacen en varios grupos, porque esta idea no fue solo idea de Castro, ¿no? Esto había 20.000 grupos que estaban ahí en Cuba que querían tomar el poder, y resulta de que Carlos Ríos Ocarras, ya, gana las elecciones el 59, fue el 58 me parece, gana las elecciones el 58, ya, pero su partido resulta que era el partido revolucionario cubano auténtico, ya. Entonces, este sujeto, este presidente nuevo, era de tendencia izquierdista, y como todo grupo de izquierda, lo primero que iba a hacer es nacionalizar, quitar, aumentar impuestos al azúcar, tratar de sacar más impuestos a lo que es las importaciones, ¿no? Y quebrar ese circuito de libre mercado, cuando debería enfocarse en generar mayores productos para que se puedan salir hacia afuera, ¿no? Pero no, como la idea era en ese entonces una fuerte corriente de izquierda, él estaba decidido plenamente a eso. Era como Allende en Chile, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pasa lo mismo que en nosotros, en muchos países, y resulta de que entra en ese momento Batista, el que está a la izquierda, ¿no? Batista entra con un golpe de Estado que le hace a este Carlos Frío, le quita las elecciones, da un golpe. Muchos creen que ha sido financiada por los Estados Unidos, que lo apoyaba, que le iba a dar plata, que les ha dado plata para financiar. Pero la realidad es que él dice, no quiero entrar a un periodo de izquierdista, comunista, porque yo no soy comunista, ¿no? Pero comete lo mismo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Son demasiado keynesianos y quieren el poder, quieren el Estado que controle aquí, que regule aquello, que regule allá, y siguen teniendo las mismas condiciones y siguen pensando de que el azúcar en ese entonces en Cuba iba a seguir siendo su boom, que los pueden alimentar a todos, ¿no? No cambiaba ese circuito económico, pese a que seguían, que estaban ya en el poder. Entonces, y los americanos hablan con él porque, claro, a un presidente que quería nacionalizar frente a un tipo que quería excomulgar y toda esa clase de cosas, que quería expropiar, y frente a otro presidente que trata de mantener las cosas, los americanos como que se ven en la necesidad de apoyar a este tipo de personas. Pero para nada él representaba los ideales, Batista, de libertad, ¿no? Entonces surge ante eso la figura de Fidel Castro junto con el Che Guevara. Entonces entra en escena y él empieza una guerrilla. Hace una guerrilla para derrocar al gobierno de Batista y lo logra al final, pero no es una guerrilla contra los Estados Unidos, para nada, ¿no? Para nada, incluso cuando ya toma el poder que Castro, se pretendía hacer una invasión a Cuba, que es la denominada invasión de Bahía de Cochinos, que se ve frustrada, y después entra Kennedy, y Kennedy lo que hace es decir, no, aquí ya no se toca más a Cuba, a mí me gusta la paz y no quiero pelearme, ¿no? Entonces ahí quedó todo intento de liberación de Cuba en ese entonces, ¿no? Yo creo que ese es un primer contexto antes de entrar a lo que es el tema del bloqueo. No sé si alguna persona más o tú, Nacho, tienes alguna intervención en esa parte. Súper. Entonces, haciendo como que un pantallazo de todo lo que nos has explicado. Primero tenemos a una... ¿Cómo se llama? 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Mm. A ver, nos compartiremos, ya. Primero, finales del siglo XIX, Cuba, o el territorio de Cuba, todavía es parte de la corona española. Estados Unidos la gana en una guerra y entonces empiezan fuertes relaciones comerciales, principalmente, ¿no? Así durante toda la primera mitad del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya de por sí Cuba tenía una gran tradición azucarera, pero eso no era todo, sino que lo mismo de siempre, como tú lo dices, ¿no? En, en Venezuela actualmente es el petróleo, aquí ha sido igual el gas, pero antes ha sido el estaño, antes ha sido la plata, ahora capaz es el litio, pero no ha sido todo, ¿no? Sino que el gran boom de Cuba ha estado en los años 50, ¿no? Pero hasta ahí ya creo que tenemos un panorama un poco más completo
No quiere decir que porque Estados Unidos estaba en Cuba todo era más bonito y feliz, no. O sea, en política no hay buenos ni malos, hay intereses y eso es lo que prima, ¿no? Pero justamente han sido estos intereses, no solamente de un país, sino de un grupo guerrillero, los que han hecho este juego por conseguir el trono de hierro en Cuba, ¿no? Y ahora sí yo pienso que ya tenemos un contexto bastante sólido para entrar en el tema así, de lleno. ¿Bloqueo o embargo? ¿Qué es cada qué? Por favor, Oscar, antes de que se me cierre la garganta. Ya, igualmente para entender el famoso bloqueo o el embargo, ya, porque en realidad no es bloqueo, pero hubo un bloqueo en un punto muy pequeño de la historia, eso sí, pero parece que eso lo han alargado y lo tienen como parte esencial los de izquierda. Ya resulta, y voy a volver otra vuelta a las imágenes, resulta que, bueno, Castro toma el poder, ¿no? Castro toma el poder, ¿ya? Y una vez que hace esto, bueno, se cortan relaciones automáticamente con los Estados Unidos. Estados Unidos dice, ya no, este tipo es el colmo, no quiero saber con él, expropia más de 400 empresas estadounidenses y no las nacionaliza, las expropia, o sea, La agarra, roba. les quita, fuera gringos, ahora esto es parte del pueblo cubano, no les voy a dar ni un peso por lo que han invertido, nada, y las ganancias se quedan aquí, así que ustedes no, se van como quien dice con una mano adelante y la otra atrás, así de sencillo, ¿no ve? Chao, 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 adiós, váyanse largo fuera de mi tierra, que era el patio trasero, bla, 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 bla. Entonces Cuba, Estados Unidos ante eso dice, bueno, yo no te compro nada, y resulta de que Cuba, gran parte de sus exportaciones las dependía de la venta de azúcar a Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, bueno, no te compro ni el tabaco, ni el azúcar, ni los pocos minerales que produces, nada. Y ahora, como no tienes ni los casinos ni nada, no vamos a ir ni por si acaso a vacacionar por ahí. Nos vamos a buscar otro lugar, en Panamá, en Colombia y en otros lugares también muy chic. Tenemos un lugar que está surgiendo en Las Vegas, en Nevada, que parece que está yendo muy bien. Listo, así que olvídate. Ante eso, la producción y el PIB de Cuba se reducen y se bajan tremendamente. Sin saber qué hacer, Castro, obviamente comunista, leninista, marxista, recubre de apoyo y Estado y la Unión Soviética, que en ese entonces era otra de las potencias mundiales, dice, no, veremos en este cuate una buena ayuda y algo muy interesante que hacer, ¿no? Porque ya, bueno, te compramos azúcar, pero tú sabes que tenemos una guerra así medio fría con Estados Unidos y estos tipos también tienen misiles, pero nosotros también tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Le dicen a Castro, mira, pon en tu isla, vamos a poner unos misiles nucleares, ya que apunten hacia Washington, ya un radio donde podemos atacar a todo país libre desde Cuba, podemos cubrir gran parte de los Estados Unidos, gran parte de Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. Con este punto te vamos a comprar todo el azúcar, te vamos a dar petróleo, te vamos a dar plata, para que tú estés tranquilo y no tengas que depender de tus exportaciones de azúcar. O sea, olvídense de todo lo demás. Entonces, en eso se genera la crisis de los misiles en 1962, ¿ya? En donde llega un punto en que eh, Kennedy, ya Kennedy, tiene que ponerse al mando de todo esto, ¿ya? Y resulta de que para evitar de que se sigan armando, porque casi todos los días salían aviones U-2, o sea, los aviones U-2 hacia Cuba a ver qué estaban haciendo los cubanos. Ya estaban muy cerca, pero muy cerca de tener las instalaciones bien emplazadas, es decir, silos, ¿no? Con los misiles bien montados, era solo cuestión de días para que esté todo armado y que puedan apretar un botón en caso de que haya una guerra, ¿no? Entonces, Kennedy decide, bueno, no puedo permitir esto, voy a poner un bloqueo. Y es así cuando ocurre realmente en esa época el bloqueo. Manda barcos y submarinos a escoltar todo el área que circundaba a Cuba, ¿no? Y no dejó entrar a ningún barco, porque pensaban de que eso iba a meter material para terminar la construcción de estos misiles, ¿no? Obviamente que la Unión Soviética no quería eso y hubo
una pugna muy fuerte, pero muy fuerte, que estaba a un paso de estallar la Tercera Guerra Mundial, así, a un paso. O sea, era cuestión de que uno, como en esos cuartos que están silenciosos y están esperando a ver quién se mueve, así, se movía uno y estallaba la balacera, así nomás. Estaban en una tensión muy fuerte que los americanos empezaron a construir búnkers, no sabían, se racionaban alimentos, era increíble, porque se pensaba que tarde o temprano se iba a estallar la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Incluso en la ONU, el embajador o el embajador, ¿no? Adlai Stevenson, ¿ya? Le reclama a su homólogo de Rusia y le dice, a ver, Don, ustedes están poniendo los misiles, y lo dice ante el mundo, ¿no? Usted está poniendo aquí los misiles en Cuba. Y el otro responde, usted no es quien para decirme qué aquí en la ONU, ¿no? Y este señor pone después las fotos de estos misiles y el emisario soviético se sale de la sala. Increíble. Entonces, eso pasa en este contexto porque a lo que yo quería llegar es que sí hay en esta parte un bloqueo, ¿ya? ¿No ver? Menos mal que el 28, ya, o el 28 de octubre termina eso con un acuerdo. Y resulta de que en el acuerdo hacen que la Unión Soviética retire estos misiles, que vayan, pero también Estados Unidos retire sus bases en Turquía, ¿ya? Retiran los dos. No te molestamos, no te molesto, y me quedo yo con Cuba, pero para negociar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, Kennedy firma la proclama 344, ¿ya? A partir de esa proclama no es ya bloqueo, pero se inicia ese tipo de embargo a Cuba. Se inicia ese tipo de embargo que lo que en realidad hacen es que cualquier empresa que sea cubana, cualquier producto que sea cubano, no importa si es con terceros países, si Cuba tiene una empresa qué sé yo, en Europa o en la China o en la Cochinchina, si viene un producto de Cuba a este país, no lo vamos a comprar, para nada. Eso es lo que básicamente dice la proclama. No, no quiero nada de lo que es de Cuba aquí en los Estados Unidos. Pueden hacer lo que quieran en otros países, pero algún otro que esté comerciando con Cuba para triangular hacia su economía, tampoco vamos a comprarle nada. Por si acá. Quizás se acabó. Ese es el embargo que tiene ahorita Cuba. Cuba podía vender tranquilamente a los otros países su azúcar, su tabaco, pero casualmente nadie le quiere comprar el azúcar en esa época ya, porque teníamos ya otras potencias nacientes que en todo ese lapso empiezan a emerger, como son Brasil, Colombia, ¿no? Que empiezan a producir azúcar, y otra clase de lugares como en el Asia que también empiezan a producir azúcar. Así que el mundo dice, no necesitamos del azúcar de Cuba. Y es en ese momento en que empieza la debacle de Cuba, porque ya la Unión Soviética no tenía ningún interés comercial, porque más allá de su azúcar y la salsa de Cuba, ¿qué más podría darle Cuba? ¿No? Nada más. Entonces, como que la Unión Soviética le dice, ya, vamos a estar juntos, pero nos vemos en otra ocasión, no me llames, yo te llamo, ya. Entonces, ahí fue una debacle tremenda, y Cuba empieza a vérsela solita en ese marco comunista que se impone en Cuba. Y tienen que comerciar con los que puedan comprarle sus productos, básicamente. Y de lo poco que entra, distribuirlo en la forma comunista, que es, tiene que dar para salud, para bienestar, porque todo es del Estado, ¿no? Para mantenimiento de toda la infraestructura en todas las áreas, ya sea tanto de las casas, porque las casas las tenía que dar el Estado para que se puedan mantener, las avenidas, los parques, los hospitales, las escuelas. Entonces, con ese PIB tan pequeño que se reduce tremendamente, tienen que distribuirlo en eso. Pese a que todavía ganaba bastante lo que podía hacer, ¿no? Y no es que Cuba no intercambia productos, ¿no? O sea, Cuba lo ha hecho desde siempre, y lo puedo mostrar acá, ¿ya? Lo puedo mostrar acá en unos, en una página web, si se dan cuenta, ¿ya? Esas son las exportaciones que tiene Cuba. Miren, Cuba, aquí está. Porta cigarro, puros, despuntados, cigarritos, ¿no? Toda clase de por toda clase de productos. Yo les digo qué tipo de, ¿cómo se llama? Y yo les veo aquí, y quién le compra son China,
España, Portugal, Suiza, Países Bajos, Alemania, Grecia, Reino Unido, ¿no ve? Él exporta también materiales como zinc, aceites de petróleo, ¿no ve? Hasta comida del mar. Entonces, Cuba exporta, si se dan cuenta, y sigue siendo el azúcar y el tabaco sus productos principales. ¿Qué es lo que importa? Todo lo demás, ¿no? Bienes de capital. ¿No ve? Exporta maquinaria, exporta válvulas, o sea, todo lo que es bienes de capital, importa, ¿no? Alimentos, medicina, todo lo que es bienes de capital que no produce Cuba, lo importa. Ahorita esta red es para importación. Y todo lo que es de acá, perdón, a ver, y no sé si me están viendo, se Sí, está sí, escuchando, ¿no? se escucha, está, Ah, ya, perfecto, se muchas gracias. escucha, se ve. Es que eso quería tomar, eso quería revisarlo bien. Ya, Dale. entonces, si se dan cuenta, Cuba sí está exportando, lo está haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente pierde, pierde bastante mercado con Estados Unidos y con otros países porque sus productos son o cigarros, y los que nos están viendo, ¿quién de los que nos están viendo consume siquiera algún puro? Yo consumo habano, pero de vez en cuando, más no tengo aquí el mío, pero yo consumo, pero supongo que los que me están viendo nadie, ni uno debe consumir, ¿no ve? Y su azúcar, ¿quién consume aquí caña o digo azúcar de Cuba? Nadie. Ni Bolivia le consume, pese a que son bien de ñañas. Nadie. Tenemos un ingenio que nos provee azúcar porque somos igual a otro pecado pequeño, pero ya es otro tema. Entonces, sí hay, o sea, sí, Cuba sigue importando, exportando, pero como se le ha reducido el mercado, no puede entrar al mercado de los Estados Unidos para nada. Porque Estados Unidos todavía sigue con ese embargo porque dice, yo no quiero comerciar porque eres comunista. Aquí en esta tierra respetamos la libertad, libertades individuales, la libertad de expresión, cosa de que allá en Cuba es todo lo contrario. Entonces, es una pugna entre lo que es la libertad y lo que es la dictadura. Y Ujú. Cuba es pobre gracias a ese tema. Cuba está pasando los problemas gracias a esos conflictos que ha generado desde hace muchos, pero muchos años. No sé si en esta parte está explicado esa parte o algo más que estimado Nacho. Entonces, para conceptualizar, un bloqueo es cuando militarmente se rodea a un territorio, cosa que sí ha existido. Sí ha habido un bloqueo en Cuba, pero en el 62, hace casi 60 años, en el cual Exacto. el, el gobierno estadounidense, dirigido por Kennedy, ha mandado buques, ha mandado aviones, y sí, ha habido un conflicto casi bélico. Y ahí los conocedores saben que el que sí quería que haya conflicto era el Che Guevara. O sea, por un lado, hasta el mismo Fidel estaba asustado de, oye, si nos bombardeamos esto no va a ser chiste, pero el que sí quería irse a la guerra era otro. Bien, por un lado, eso es un bloqueo, ¿no? Una militarización prácticamente. Mientras que un embargo se va más hacia lo comercial, el decidir negocio o no negocio contigo. Y bueno, evidentemente Estados Unidos ha usado su gran influencia a nivel global, pero eso no quiere decir entonces que Cuba está completamente cerrada, porque bueno, no comercia con su vecino más próximo y más poderoso, pero sí comercia con China, con España, con Holanda, con otros países. Y Exacto. no es que no comercia, que bueno, ese es otro tema, pero todo esto me causa una duda. Y es que, ¿por qué el gobierno socialista que tenemos actualmente en Bolivia está tan empeñado en vendernos esta mentira del bloqueo? Aparte de también el tema de los medios, ¿no? La televisión, o sea, los medios de comunicación tradicionales están muy enfrascados en el hecho de disminuir la situación, de minimizarla. Claro que también están politizados. Yo en lo personal no le creo ni a Telesur ni a CNN, pero no le están dando la cobertura que se merecen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué estamos aquí teniendo esto entre nosotros y no en un foro de televisión? Claro, ese es un análisis bien interesante porque, como tú lo dices, mira, ni CNN ni Telesur siguen pensando de que el bloqueo, pues,
y incluso los medios hablan, ¿no? El bloqueo a Cuba ha afectado como 90.000 millones de dólares en todos esos años, ¿no? Y es porque sus analistas son del lado keynesiano y por el otro lado de Telesur son del lado marxista. Piensan de que sigue habiendo ese conflicto de no permitir a Cuba comerciar con el mundo, con lo que se ha visto, y es cuestión de entrar a datos macroeconómicos en cualquier página web. Pero ¿por qué no quieren? Justamente por ese odio a este sistema que es el libre mercado, ¿no? Que es la libre disponibilidad de poder, de poder hacer negocios, de poder comerciar, pero sin presión alguna. En nuestro país, obviamente, el odio hacia los Estados Unidos, que no sé por qué, la verdad, porque en las épocas en que pues, comerciamos con Estados Unidos, muchas personas se han beneficiado tremendamente, o sea, muchos trabajadores, ¿no? Tenemos en la época del ATPDA, donde nuestros aranceles hacia exportaciones hacia los Estados Unidos era cero, no pagamos nada, ¿no? Entonces aquí muchas empresas como Lacoste, como Guess, como Levi's, hacían aquí los jeans, hacían las poleras Polo y hacían muchas otras cosas acá. Y la gente obviamente lo vendían acá y qué sé yo si lo compraban o lo recompraban aquí. Eso es otro tema, pero el tema, y además que es otra falacia medio tonta, pero el tema es que aquí generaba industria. Tanto así que en esa época para los trabajos para chamarristas y overloqueros, o sea, personas que sabían coser, la demanda era tan alta que salían avisos en el periódico de 20 en 20. Todo era, se necesita trabajo para esto, para coser, para overloquista, chamarrero, pantalonista, de todo. Entonces generaba economía. En cambio ahora se ha perdido todo eso y las empresas que están pataleando para eso, entonces se da ese tema con que quieren vender el bloqueo porque necesitan esa consigna para generar un ser malo, ¿no? Un ser malvado. Que ven, los Estados Unidos es malo y como le ha bloqueado a Cuba, nos puede hacer lo mismo. Por eso no tienen que confiar en Estados Unidos, confíen en nuestro sistema de izquierda, ¿no? Confíen en nuestra bondad izquierdista donde pensamos en el pueblo, ¿no? Donde lo ven al Che Guevara como la figura emblemática que se ha enfrentado hacia los gringos y les ha ganado, cuando hemos visto que es totalmente una mentira, ¿no? O sea, el tipo solo ha derrocado, ya, solo ha derrocado al tema a la dictadura de Batista. Ni siquiera han entrado en guerra los Marines, ¿no? No han entrado en guerra las fuerzas especializadas de los Estados Unidos, o sea, no ha habido ningún tipo de intervención ahí, ha habido las fuerzas regulares de Cuba y ya está, les ha ganado, y por medio de guerra de guerrillas, nada más, ¿no? Entonces, tenemos ese mismo problema aquí en Bolivia. Si se dan cuenta, producimos o gas, tenemos algunos servicios de turismo, ¿no? Y no producimos bienes de capital. Producimos gas y soya en algún momento, pero si se dan cuenta y fíjense en los datos macro, no somos ni los primeros exportadores de gas, no somos ni el número uno exportadores de soya, ¿no? Ni para nada somos el número uno en servicios de turismo. Nos ganan Perú, nos gana Chile, nos gana Brasil. En el gas nos gana Argentina. Es más, tienen un nuevo centro de gas que es Vaca Muerta, ¿ya? Que muy pronto que supera a Bolivia 5 veces en gas. Entonces, ni siquiera y seguimos con la misma ideología, ¿no? Tenemos un productito estrella que lo exportamos al mundo, que lo vendemos y eso nos va a dar la felicidad y viva la pepa, ¿no? Y mientras tanto seguimos trayendo computadoras, celulares, autos, cocinas, De contrabando. los audífonos que está usando Nacho, los pósters que está usando Nacho de aquí atrás, el mouse que tengo aquí, mi chompa, qué sé yo, la tela o la fibra que viene para mi chompa. Entonces todo lo importamos. Nuestra balanza comercial negativa, igual, ¿no? No producimos bienes de capital, no producimos nada salvo esas pequeñas cosas. Nuestro PIB es chiquitito, tremendamente pequeñito, y nuestro mercado aún peor, insulso. Entonces caemos en la misma trampa que estamos desde 1960 y mucho más antes, ¿no? Desde 1950, 1940, caemos en la misma trampa, ¿no? El Che quiso hacer lo mismo aquí en Bolivia, quiso hacer su guerra de guerrillas, pero se encontró con un presidente que la gente votó con el 60%.
de la población, así que él quiso agarrar a los sectores más pobres, igual lo mismo que hizo en Sierra Maestra, ¿no? Ujú. Quiso agarrar a la gente pobre del campo, que no tenía casa, que vivía en condiciones malas, para hacer guerrilla y tumbar al gobierno, ¿no? Pero aquí los bolivianos somos también un poco más cabezas y hemos dicho, no, tampoco vamos a aceptar esta clase de cosas, ¿no? Y es así, porque Bolivia está trazada en esa parte por no producir justamente ese tema, ¿no? Eso Entonces, es, hermano. Bolivia no produce nada. No tenemos Exacto. un, un mínimo de libre comercio. Si nos fijamos en los índices de libertad económica, de emprendimiento, Bolivia está por lo general encima de Nicaragua y Venezuela. O sea, ahí estamos. Exacto. No, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una situación muy complicada, por eso es que para mantenerse en el poder necesitan ese tema, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Cuba ahora? O sea, son 1960. Imagínate esa cantidad de años, como tú dices, son más de 60 años que esta gente ha vivido rascando el bolsillo o de las dádivas que le da el castrismo. Si bien se han abierto algún tipo de comercio, no producen nada, siguen con el tema de azúcar y tabaco, ¿no? Tabaco y ron, ya ni siquiera tienen el turismo que era tan fuerte en los años 50, entonces tienen que hacer malabares para gestionar todo su PIB durante el año, ¿no? Su POA anual debe ser un desastre, ¿no? Debe decir, y ahora, ¿a quién le quitamos, no? Y es más, yo siento que los que están dirigiendo ahí ahorita, ¿a quién le quitamos de Team Maripú, no? Y al sector que le toque, pues fregó, ¿sí? Porque es repartir a miserias entre un PIB, entre tantas cuentas nacionales, es increíble. Entonces, con esto de la pandemia, con esto de esta pandemia tan fuerte, Cuba ha destapado todo lo que ellos decían, no, la salud es lo mejor en Cuba, ¿no? Está demostrado de que no, ¿no? Tenemos instituciones muy prestigiosas que han ganado, pues, 8 Nobeles de medicina y otra que han ganado 10 Nobeles de medicina. Entonces, en Cuba no han sacado nada, no hacen operaciones o no tienen esa tecnología de punta para hacer este tipo de avances de medicina. Entonces, ahí se ha destapado de que la medicina es una pena. Y la gente se ha cansado y ha dicho, no, esto es el colmo. No, más allá de que están pidiendo libertad, que están pidiendo que se acabe el régimen dictatorial, lo que se está pasando es justamente lo que se está derramando el vaso de más de 60 años de lo que se ha contado, ¿no? Una pobreza porque seguimos confiando en lo mismo, ¿no? Lo mismo va a pasar en Bolivia, ¿no? Seguimos pensando en el productito estrella que tenemos, el gas, el litio, el hierro, vamos a venderlo y vamos a ser una nación feliz y contenta y todos bien felices vamos a vivir como hermanos y que haya muchos ricos. ¿Listo? ¿No? Ese es el mismo pensamiento que tenemos aquí, ¿no? Y solo falta que salga algún guerrillero como el Malcu, como el, qué sé yo, como el Patsy que quiera sacarnos del gobierno, ¿no? Algún Básicamente. caudillista. Exacto. Ahí está Evo Morales, ¿no? El caudillo que se va a enfrentar al imperio y ya está, listo, ha solucionado el asunto. Exacto. Y además, ¿no? Si nos ponemos a pensar, esto es bien chistoso, no puedo no ponerlo sobre la mesa. Esta gran contradicción que encuentro en el discurso socialista. Por un lado, incluso filosóficamente, ¿no? Se pone rotundamente al libre comercio, a la propiedad privada, al libre emprendimiento en sí, a los bajos impuestos a las importaciones, etcétera. Pero entonces, luego nos chocamos con la noticia de la anterior semana de que el régimen dictatorial está permitiendo hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, la libre importación para medicamentos, para comida, para ropa, para otros bienes. Pero entonces, a ver, uno dice, ¿no? Es hasta meme. Si por un lado los socialistas dicen estar en contra del libre comercio, ¿por qué después se quejan de que les están haciendo un bloqueo o un embargo? ¿No es justamente eso de lo que deberían sentirse orgullosos? ¿De que no están comerciando con la potencia capitalista más grande del Claro. mundo? ¿No ve? Y claro, es que esa es una tremenda contradicción, ¿no? Porque en su modelo, en el sistema comunista, resulta de que todos los bienes, todo lo que se produce, se lo hace al mercado interno, sin depender
Y se habla un poco de abrirse un poco a las exportaciones, pero esas exportaciones tienen que pasar por el Estado, pero es que ahí se contradicen porque justamente comerciar con el que se dé la gana es libre mercado. Exacto. Que te compre cualquiera es libre mercado, ¿no? Entonces nadie puede obligar a comprarte nada. Pero ellos dicen, bueno, es que el contexto internacional, mientras dentro de nuestra casa nosotros impongamos eso no sucede porque piensan que su mercado interno puede satisfacer todas las necesidades que ellos pueden brindar, que el Estado puede brindar. Y se ha demostrado eso que tampoco pasa así, nunca va a pasar, jamás. Entonces ahí se contradicen totalmente entre querer comerciar, no, pero solo porque nosotros y los demás que sean libres, pero nosotros no, porque nosotros queremos tener, obviamente, y ahí es la fuente de todo, quieren tener el poder. Necesitan tener el poder porque se quieren hacer ver como los salvadores, los jefes máximos, los únicos intelectuales que pueden determinar el rumbo de una nación. Entonces, ahí es donde cae en el comunismo, ¿sí? Buscar el poder, tremendamente. Sí. Y es esto que mencionas, ¿no? Hace un rato. Ha sido como que un colapso de todo lo que la gente está aguantando, ¿no? No hay comida, no hay medicamentos, no hay nada que no te ofrezca un estado totalmente ineficiente, totalmente inútil, que como dicen, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, si no me equivoco. Eso está pasando, prácticamente. Y igual, si nos podemos hablar del tema de los médicos cubanos, pues algo que nadie dice es que estamos frente a un caso de trata y tráfico de personas muy estudiadas, muy letradas, pero que están siendo esclavizadas y bueno, el régimen cubano prácticamente está de esclavista por todo el mundo, llevando de aquí y allá a los médicos cubanos. Es todo un problema, ¿no? Del que podríamos hablar en otra ocasión, pero esencialmente yo tengo dos preguntas ahorita, ¿no? La primera es, tú, Oscar, en base a lo que hemos podido ver la anterior semana, el anterior domingo, el hecho de saber de que les han cortado el internet, las redes, ¿tú crees de que todas estas protestas en Cuba nos dan alguna esperanza? ¿Hay alguna chance, alguna oportunidad de conseguir libertad? Aunque suena hermosa esa palabra, pero es como que todavía un sueño, ¿no? O que el gobierno tirano de Cuba empiece a prestarle más atención a las protestas. Y la segunda parte de esta es, ¿por qué no hay prensa crítica? ¿Por qué no hay periodistas que tengan lo que se necesita para decir las cosas de frente? Y bien, esas dos preguntas. ¿Ya? Bueno, el tema es muy difícil, ¿no? Mientras, ¿sabes qué? En una dictadura de esas, de las pocas que pudieron ser liberadas, digamos, de ese tipo de vivos, se necesita una ofrenda, básicamente una guerra civil. En casi todos los lugares donde se han sacado los tiranos, ha habido mucha muerte, guerras, balazos, ¿no? Puñetazos, de todo, ¿sí? Entonces el pueblo cubano no tiene esa capacidad en este momento de enfrentarse, porque tienen comprados obviamente a los círculos de poder que están ahí, ¿no? Que están los que gobiernan, que son la familia Castro básicamente, y sus marionetas, y el poder militar. El poder militar es otro de los altos mandos, son otro de los sectores que están mejor ubicados en Cuba, ¿no? Ellos tienen todas las comunidades, tienen todos los servicios bien, tienen viven a cuerpo de reyes en ese lugar, pero por eso no van a dejar la mamadera, ¿no? Entonces es muy difícil que un pueblo, a no ser que haya tremenda cantidad de muertos, pero tendrían que sacarlos, pero así colgado como a muchos presidentes aquí en el pasado, tendrían que sacarlos colgados, ¿no? Pero tendría que haber mucha matanza, pero el pueblo tendría que estar armado, tendría que haber una revuelta muy fuerte. Yo lo dudo mucho, ya hay como más de 500 víctimas, ¿no? De ese tema, Sí. y desaparecidos, entonces es porque el poder lo tienen ellos, eso es parte del comunismo, ¿no? Ahí tienen el poder y nadie puede ir en contra del Estado, ¿no? Y todo lo ven como subversivo, ¿no? ¿Estás pidiendo libertad? No, estás equivocado, porque estás hablando contra nosotros, entonces está mal, los matan, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Y la prensa
nunca trata de ver estos temas, ¿no? Siempre es que hoy en día hay como un marxismo cultural muy fuerte en toda la región, ¿no? Que hay que hablar, no hay que ofender a nadie, ¿no? Si él quiere ser dictador, no, déjalo nomás, es que es su vida, Derecho su humano. forma de pensar, ¿no? Claro, él quiere ser un tipo tirano en Cuba, ¿no? Entonces, cabe señalar de que en Cuba solo hubo dos elecciones de este Castro, ¿no? Y ni siquiera ha sido unas elecciones donde entren varios partidos, haya propuestas, no, eran unas elecciones donde digan, este es socialista y socialista, y quién se va a hacer cargo de este sector, nada más. Listo. Porque aquí Fidel es inamovible, la figura del Che está ahí, y Fidel jamás se mueve de aquí, ¿no? Y sus hermanos están ahí, nadie. Listo. Entonces, esa clase de democracias no existe. Eso no es democracia para empezar. ¿No? Entonces, si vas a hacer eso, difícil que la gente con todo ese poder que tienen, me parece muy difícil. Lo, lo que se podría hacer es que tal vez la ONU intervenga o en alguna cosa, pero están hablando ya de injerencia sobre un país, ¿no? Sobre su forma de gobierno del país. Y en eso se amparan los comunistas. Dicen, no, 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 ustedes la ONU están interfiriendo, ustedes quieren ser capitalistas, imperialistas, listo, no pueden hacer nada, ¿no? Sin embargo, adentro se pueden estar matando y eso ha pasado en muchos países donde lamentablemente este tipo de acuerdos de la ONU como que tratan de coartar esa función de libertad, ¿no? No era como antes, como imagínense que existieran estos tratados de la ONU en la época de Hitler. No hubiéramos podido invadir Alemania, por si acaso. Entonces no hubiéramos podido entrar a Alemania porque hubieran dicho, no, en la ONU, no, ay, no, somos un país independiente y aquí las formas en como queremos tratar a la gente no nos pueden decir nada. Listo. Y matamos judíos cuantos queramos, pero la ONU no hace nada. Es lo mismo que está pasando ahora. Porque antes, como no había ese tema de las Naciones Unidas, podían unirse los países y agarrar y meterse a cualquier país que atente contra la libertad individual, contra la libertad en sí de las personas, los podían bombardear tranquilamente. Pero hoy en día, lamentablemente, por culpa de ese marxismo cultural que tenemos presente. Sería lindo, ¿no? Que se unan Inglaterra, Estados Unidos, como antes, hasta Bolivia, podemos, ¿no? Bueno, Bolivia es izquierdista, ¿no? O hasta, qué sé yo, otro país, qué sé yo, Brasil, qué sé yo, el centro, en plan, yo creo que hasta en 3 días se puede solucionar ese tema, ¿no? Pero lamentablemente no se puede hacer eso, ¿no? Porque hoy en día la ONU y sus normas marxistas, culturales, de corrección política, no te dejan. Ya no se puede luchar a nombre de la libertad, ¿no? Injerencia en otros países, la libertad y todo eso. Está muy Cuando mal les visto. conviene. Exacto. Sí, y es esto, ¿no? Parte de lo que podríamos llamarle marxismo cultural. Es el hecho de echarle la culpa a toda la derecha, ¿no? Pero, discúlpenme, al menos en Bolivia no hay una derecha como tal, una derecha que se adapte a lo que es hoy en día. Claro Todavía no. que históricamente en Bolivia ha habido derecha, Todavía no. han habido liberales, han habido de todo, pero actualmente esa oposición bueno, básicamente se le ha agarrado Carlos Mesa, ¿no? Yo voy a encabezar la oposición. Mm, no es una oposición real, ¿no? Porque la mayoría tienen pues esa tendencia política e ideológica bastante similar entre ellos, ¿no? Por un lado. Y yo pienso que lo que podemos hacer aquí desde Bolivia... un momento, creo que se nos ha cortado. 2 segundos, 2 segundos. Veremos qué pasa. Un ratito, un ratito. Allá. No, no, parece que está bien la transmisión. Sí, estabas hablando sobre el tema de lo que se ha ido no derecha. Yo decía, todavía no hay. Todavía, Todavía no la hay. Pero todavía. esperemos cómo va el tema, ¿no? A ver, un ratito, no sé qué ha pasado. Ya. Ya, ahora sí, ya hemos vuelto. Una disculpa, creo que es el tema del internet. Ya no es nuestra culpa. Sino que, bien, aún no hay una derecha en Bolivia. Por lo tanto, lo único de lo que podemos hablar en nuestro medio político es oficialismo y oposición. Pero se parecen bastante porque tienen muchos puntos en común. Y algo que íbamos mencionando desde el principio, ¿no? Tenemos que entrar en una lucha
para que las personas tengan los recursos y las herramientas necesarias para tener un criterio propio, ¿no? No podemos dejar que nos adoctrinen, ni de uno ni de otro lado. Porque al final, ¿cuál es la intención del adoctrinamiento? Ser serviles a este o este lado, ¿no? Y me parece chistoso, ¿no? Cómo nos han metido tanto la idea de que la salud, la educación es un derecho. Y tal vez ahorita me voy a hacer linchar por alguien, ¿no? Pero, discúlpenme, no es un derecho. ¿Hay derecho a acceder a ese servicio? Sí, pero ahí está la palabra clave. Es un servicio. Porque no es como que, ay, me cobran porque el agua debería ser gratis. No, lo que te cobran es el servicio de llevar de la represa el agua hasta tu casa, la cañería, la tubería, ¿no? Por ejemplo. Y menciono esto porque creo que al menos somos firmes defensores de que el ser humano tiene tres derechos innatos, ¿no? ¿Cuáles son, queridos? Ajá, ya. Derecho a la vida, porque sin vida no hay nada. Derecho a la libertad, porque sin libertad no podemos hacer nada con nuestra vida. Y finalmente, derecho a la propiedad, porque si no tienes una laptop, si no tienes un bolígrafo, si no tienes una casa, si no tienes un auto, pues tampoco tienes cómo ejercer en la práctica diaria esa libertad, ¿no? Y lo más importante, que ojalá alguien que esté viendo esto se quede con lo que voy a decir, y es que no hay nada gratis en la vida, solo el aire que respiramos, ¿no? Algo o alguien siempre lo tiene que pagar, todo lo que hacemos, y, y bueno, ir por ese lado, ¿no? Ahorita lo que está pasando en Cuba tiene un problema y se llama socialismo. No estoy diciendo de que el socialismo sea la causa de todos los problemas, pero pongámonos a pensar, si de una vez el gobierno estadounidense quitara el supuesto bloqueo del que tanto se quejan, pues seguiría habiendo socialismo en Cuba. Aunque Estados Unidos hiciera, ya vamos a comerciar con ustedes como si nada, la gente no puede tener sus empresas, la gente no puede importar libremente cosas, bueno, ahora sí, ¿no? Pero va más por ahí. No sé, Oscar, ¿tú qué opinas de esto? Claro. Tal vez me equivoco. Y no tengo No, no, miedo de de hecho, como equivocarme. tú dices, son tres derechos, ¿no? El derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, ¿no? Ujú. No, perdón, esos son los tres derechos fundamentales. Obviamente, el tema sobre lo gratis siempre premia en el tema del socialismo y del marxismo y de los keynesianos, ¿no? Para ellos, lo gratis ayuda a la pobreza, cuando en realidad es todo lo contrario. Es, es lo peor que puedes hacer es que generar cosas gratis para la gente pobre. Uno piensa que es lo más lindo, que es lo más tierno, que es lo más honesto, bondadoso, pero estás cortando porque lo que más significa a una persona es el trabajo. Es el Solo trabajo. con trabajo puedes salir de la pobreza, no hay más, no hay dádivas que para palear, no, no hay. Si tiene una persona trabajo, tiene dignidad y tiene con qué mantenerse. No, ¿cómo se genera ese trabajo? No es por el Estado, ni con leyes de trabajo, leyes de salario mínimo, no. Se da con la inversión, porque cuando hay inversión, hay trabajo. Y la inversión tiene que ser privada, porque si no es privada, el gobierno empieza a cascarle de todo lado, ¿no? Todo. El gobierno siempre es malo administrando en esa parte. Entonces, por eso es que lo mejor que se puede hacer es dar trabajo más que dar cosas gratis. En el tema del agua, como tú decías, este es un derecho, muchas empresas dicen que tienen que ser estatales para que llegue a todo el agua. Y lo chistoso es que los países pobres, no desarrollados, están buscando proyectitos de riego. Hace unos pocos días, o no, no sé, hace unos meses, vi que estaban presentando la apertura de una cañería en un remoto pueblito de aquí de Bolivia, ¿no? Y las autoridades, el alcalde de la zona, los vecinos, las autoridades están chaleando una pileta,
pileta. y todos aplauden, bravo, bravo, que Su tenemos jarrón. agua potable, ¿no? Pero, ¿saben qué? Si miras a Israel, tienen la planta desalinizadora más grande del mundo, ¿ya? Entonces, gracias a ese poder económico que tienen, a esa capacidad de generar ingresos, ellos han hecho una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. O sea, sacan agua del océano porque el agua nunca se acaba, no se va a acabar, por la misma ley de la vacía, no se va a acabar. Sacan el agua del océano, ¿ya? Y la vuelven potable y la usan para piscinas, parques, museos, puentes, agua potable para beber, para embotellar, para que laves tu auto, para que les desagüita al perro, para todo. Nunca les falta agua y que Israel está en un lugar desértico, pero nunca les falta. Entonces, hablar de que hay que racionar o hay que el Estado debe cuidar y velar por el agua, por el uso del agua, no está mal. O sea, es cuestión de contratar a las personas que saben dotar de agua. Entonces, eso es una forma de explicar que somos un país pobre, atrasado, que dependemos demasiado del Estado, de la mamadera, ¿no? La verdad, no sé si me gustaría que algunas personas quieran preguntar algo, pero no sé si te va a dar Mado Nacho o algo más que te tenía pendiente tal vez. Bueno, en este aprovecharemos este momentito, si es que hay alguien en la audiencia que está viendo la transmisión en vivo. Muchas gracias nuevamente por estarnos viendo. Si quiere dejar alguna pregunta, algún comentario, pues estamos atentos. Y tal vez ya, como que para entrar a la recta final de esta nuestra charla, que me ha gustado bastante, ha estado bonita. Muchas gracias nuevamente, Oscar. Es importante, al menos personalmente para mí, mencionar lo siguiente. Y es que diferenciar la persona de la idea. Yo no tengo nada contra los socialistas en sí, contra las personas que por alguna razón deciden creer en toda esta propuesta ideológica, ¿no? Porque yo conozco socialistas y comunistas que trabajan, que tienen sus vidas normales y demás, y perfecto, y no roban, y son buenas personas, y ahí está bien. Pero lo que las personas necesitan entender, que pueden ser socialistas, pueden tener pensamientos comunistas de agarrar y decir vámonos al campo entre todos y vivimos como una comuna hippie y no hay propiedad privada y todo es de todos y súper, parte también de nosotros, ¿no? De nuestro sistema de valores es también respetar el proyecto de vida del otro. Si el otro quiere vivir con sus amigos como hippies en el campo, que lo hagan. Pero lo que las personas necesitan entender es que si se aplican políticas socialistas, y ahí ya sí vamos con las ideas, hay que atacar a las ideas, pero no a las personas, es hacerles entender, ¿no? Es también una falta general de lectura, de historia, de pensamiento crítico, de sentarse un rato y decir, a ver, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué mi celular es tan caro? ¿Será porque el malvado capitalista me pone el precio que le da la gana? ¿O no será que es el gobierno, el Estado, al que le encanta ponernos impuestos, aranceles a las importaciones? Y por eso es que al final ese impuesto no se lo cobran al empresario, al capitalista, no, se lo cobran al consumidor, a la gente de a pie. Y finalmente es eso, ¿no? Resaltar el hecho de atacar a las ideas y no a las personas, porque las personas merecen ser educadas. Y pasa que estamos en Latinoamérica, ¿no? La mayoría de las personas no han tenido un acceso a una educación de calidad. Han estado muy expuestas al adoctrinamiento e incluso yo mismo siento que me estoy reformando, estoy aprendiendo, estoy entendiendo la realidad, ¿no? Porque al final considero que toda la teoría socialista está bien como eso, como teoría, como un sistema de pensamiento si quieres. Pero evidentemente no puedo estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo con eso por el simple hecho de que atenta contra las libertades, ¿no? Y bueno, contra todo tipo de libertades individuales, económicas, al igual que hay grupos, no sé, a veces conservadores o religiosos que atentan contra las libertades sexuales de las personas. A nosotros lo que nos importa es luchar por la libertad de las otras personas porque al hacerlo también
lo estamos haciendo por nuestra propia libertad. Porque es toda esta batalla, todo esto que vamos a hacer, todo este proyecto que estamos emprendiendo, no es, aunque somos individualistas, ¿no? El individuo, etcétera, al final estamos teniendo un pensamiento bastante solidario con el resto, porque queremos de que cada persona tenga la capacidad, tenga las herramientas de poder ponerse en pie, poder vivir por sí solas y autosustentarse, ¿no? En el mediano a largo plazo. No queremos que sigan saliendo profesionales y que no haya trabajo y que digan, bueno, no hay trabajo, entonces armaré mi empresa y que no se puede armar empresa porque te ahogan en impuestos. Y toda esta charla que hemos tenido, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta prácticamente hoy, lo que está pasando ahora, es todo un recorrido histórico y nuevamente invitamos a las personas a que puedan descubrirlo por su cuenta, para que saquen sus conclusiones, comparando diferentes puntos de vista, pero saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pienso yo, y a luchar por la libertad. Pienso que si algo le ha faltado también a la generación que se ha enfrentado a la dictadura militar aquí en Bolivia en la década de los 70, principios de los 80, ha luchado por la democracia y estamos agradecidos, pero tal vez se les ha olvidado luchar por la libertad, ¿no? Y tal vez este es el momento histórico que nos ha tocado de hacerlo, ¿no? Lamentablemente no podemos ir a Cuba, como digamos, en algún momento vino el Che acá a querer implantar su proyecto. No podemos hacer eso, pero lo que sí creo que podemos hacer es esta clase de charlas, esta clase de espacios para que la gente se vaya informando, saque sus conclusiones, para que vengan militantes del socialismo a insultarnos, pero está bien, de eso se trata, ¿no? Y bueno, eso Oscar. Oye, no, excelente, más bien tú lo has expresado muy bien. Antes quiero saludar a muchas personas que no saben que me están viendo, amigos del grupo Estario. Está Ricardo Farfán, está Carola Antesana, que tiene un excelente programa igual los viernes, ya, que sigan en la Carola. Perdón, me pese espacio para hacer publicidad, estimado Tranqui, Nacho, tranqui. ya, Angie, a Ángela, que me está viendo también, y a varios del grupo que tenemos acá. Gracias por, por, por esos likes, espero. Ya. Y bueno, de mi parte, para cerrar en este tema, antes de entrar a cerrar lo de Cuba, es decir, que justamente esta parte de la libertad es muy importante, ¿no? Si bien tenemos libertades y poderes de libertades en cuanto a decidir sobre nuestro credo u orientación, lo más importante es que estas libertades creemos y estas ponencias y estas condiciones que creemos ciertas no se las impongan, ¿no? Es decir, yo puedo ser, qué sé yo, bolivarista y tú estronguista, Nacho, no te voy a meter, no, que tienes que ser el Bolívar, tienes que ser el Bolívar, me tienes que apoyar a la academia, ¿no? No sé si serás el Bolívar o el No, Strong, soy del ¿no? Tigre. Pero yo no voy a estar todos los días, no, que tienes que ser el Bolívar, caro, y me tienes que apoyar, tienes que venir a la barra conmigo cuando tú eres el Strong. Entonces, tiene que haber también esa capacidad de decir, no quiero, no soy de la curva sur, no soy del fondo, digamos, ¿no? Entonces no voy a estar, ¿no? Pero tienen la libertad de expresarse y hacer con poco y guato, pero esa es la parte de la libertad, ¿no? Pero más que todo, el tema económico es muy importante, porque si no salimos de este embrollo de pobreza, vamos a seguir con el mismo rollo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Viene un gobierno que se dice de derecha, lo tumba uno de izquierda, dice para el pueblo, seguimos siendo, viene el otro de derecha, a rescatar es que la economía, bla, bla, bla. Seguimos en el mismo embrollo durante los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Vamos a seguir siendo un país pobre, que va a depender de un Estado estúpido, perdonando la expresión, que no sabe dónde está parado. Ninguno de los estados desde hace muchas décadas no sabe dónde está parado, y así, y vamos a seguir con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces tenemos que cambiar todo ese sistema, ¿no? Ujú. Y sobre Cuba, bueno, Cuba ya,
Es justamente la cereza sobre el helado, ¿no? De lo que es el comunismo, de lo que es el izquierda. Entonces, ver en Cuba es el reflejo de toda esa borra que se ha acumulado durante décadas de hablar en nombre del pueblo, ¿no? Que el pueblo les va a dar salud, que el pueblo les va a dar educación, que el pueblo, ¿no? Entonces, vemos ahí que obviamente todos van al colegio, pero habría que ver en qué condiciones el colegio, la educación que se impone. Creo que en el colegio es el Che número uno, ¿no ves? Lección 2 el Che es su vida. Lección número 3 el Che y sus preceptos. Lección número 4 el Che y este. Pues no es así. Matemáticas, así, matemática básica, ¿no? No pueden saber más. Entonces, o qué sé yo, y el tema es que medicina igual, totalmente, un sistema de salud totalmente atrasado, entonces, porque ellos no producen ninguno de los sistemas de medicina que se utilizan hoy en día. Ninguno. No producen ni uno producen, así que no hablen de que son buenos. No hay ni siquiera una jeringa producen los cubanos, entonces no digamos que su sistema de salud es el mejor del mundo. Y no digamos Un tampoco de acelerador, que... por ejemplo, para ver con las radiografías, ni siquiera para radiografías, entonces, que no sería que justamente Cuba está saliendo a las calles porque ya, ¿qué pueden perder? ¿No? Hay gente pobre que dice, no, yo duermo en la calle, ¿qué puedo perder? Dame un tiro o duermo en la calle. Así que sale a marchar, sale a protestar y está complicado el asunto. Pero esperemos que en Bolivia nunca lleguemos a ese punto porque la verdad, lo peor de lo peor es que se llegue a un Estado comunista, lo peor de lo peor, ¿no? Que lleguemos a ese estado. Y esperemos que los hermanos cubanos puedan lograr su liberación, la verdad. Esperemos. Estoy rezando para que pase eso. Sí. Y eso, ese ejemplo, y con eso, digamos, quisiera ya ir cerrando. Ese ejemplo que pones es el que más me encanta, el tema del fútbol, ¿no? Conozco mucha gente que lo único que políticamente les mueve es su antiizquierdismo, de acabar con la izquierda, que surtos de tal, bla, bla, bla. No, no se trata de eso. Se trata de que, como tú dices, tú tienes tu equipo, esto es como calle 7, ¿no? El equipo rojo y el equipo amarillo. Pero ya tenemos al Tigre, tenemos al Bolívar. ¿Qué queremos? Queremos buen fútbol. Queremos que esto sea genial. Pasarla bien antes que nada. Pero el Estado tiene que ser el árbitro. El árbitro. Y lo vuelvo a decir, el árbitro. El Estado no tiene que ser el dueño de los equipos, del estadio, el público, el No, que de te hecho, ni el vende. árbitro. Te pongo en el mismo punto. Uno Ujú. dijera es el árbitro. No, en realidad el Estado tendría que ser el que ponga el césped y pinte los cuadritos blancos. Nada más. ¿Ya? Porque al árbitro hay que contratarlo por su requerimiento que viene a ser la justicia. Ah, No tienes tiene que razón. contratarlo el Estado, porque el árbitro es la justicia, ¿no? Entonces Ujú. tiene que estar muy descentralizado lo que es el Estado, la FIFA tiene que tener su propio cuerpo colegiado y el árbitro viene a imponer ahí. Entonces el Estado no tiene nada. El Estado pone el césped y pintar las cositas blancas. Nada más, para que cuando el jugador se caiga no se las o cuando sepa de dónde hay que patear el penal. Nada más, porque lo demás tiene que hacerlo el ser humano como eso es Eso. así. Y una vez que hayamos logrado buen fútbol, vas a poner a tus mejores jugadores, yo voy a poner a mis mejores jugadores, vamos a armar nuestra selección boliviana y vamos a ir a ganar el mundial. De eso se tiene que Así tratar. es así nomás. ¿Así? Así es, estimado Nacho. Muchas gracias, Oscar, de verdad. Nuevamente, gracias también a toda nuestra audiencia, a las personas que han aceptado nuestra invitación. Este es un proyecto pequeño, pero con bastante potencial. Y bueno, no nos vamos a estar perdiendo. Este es tanto Lengua Forajida como también mi canal personal, Nacho Bus. De ahora en adelante van a ser también espacios donde sea un llamado a la libertad, a la vida, a la patria, sea un llamado al pensamiento crítico, al razonamiento y sobre todo a no aceptar todo lo que nos venda tanto la prensa como el gobierno. Así que nuevamente muchas gracias, Oscar, gracias a todas las personas que nos estamos viendo. Oscar, no sé si tienes algo más antes de terminar. Mira, no sé, aquí Gonzalo Rafael Landaeta Cordero puso, eh, tenemos un rendimiento de todos nuestros productos bajísimo, por eso no ganan. Gran página la de OEC,
igual si se fijan en el gráfico lineal de complejidades económicas, caímos, no hubo nunca tal industrialización. Y así eso mira, no me había obviado leerlo acá. Mil gracias a Gonzalo, es cierto, ¿no? Todo es tal como, o sea, la industrialización no se ha dado acá, pese a que había modelos, ¿no? El modelo que le quiso implementar la CEPAL, ¿no? El modelo EASY, ¿no? De industrialización hacia adentro, pero siempre con el mismo típico error, ¿no? Fortalecida por un Estado que tiene que decidir qué tenemos que, no, nada, que aquí no pasa nada. Y después, Ángela, saludos a Ángela Silvia dice, el socialismo aplicado no funciona, y es que, ¿no? Algunos otros más, y bueno, a saludar a Tatiana Flores también, a Leina Dorado, varios amigos, muchas gracias por haberme seguido, la verdad, eso me alegra y me pone feliz. Y eso es solo que ella estaba viendo los comentarios, estimado Nacho, y bueno, decirles eso, para finalizar, encantadísimo, esas charlas igual me gustan a mí, poder compartir ideas y que la gente pueda escuchar de estos vender el charque de la libertad, así lo que yo llamo. Entonces, muy agradecido a Lengua Forajida, a Nacho en especial, por haberme invitado y cuando quieran igual presto para poder seguir debatiendo y intercambiando ideas. Súper, muchas gracias, Oscar. Nuevamente, gracias a todas las personas que nos están viendo. Ya les invitamos nuevamente a seguir a Lengua Forajida. Estamos haciendo publicaciones cada vez más constantes, más seguidas, con diferentes temáticas, pero bueno, enfocado en todo esto que hemos hablado. Bueno, muchas gracias, buenas noches y ya, nos despedimos. Gracias, Oscar, un saludo. No, gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Yo me despido.